Ministerios Internacionales Roca Eterna, desde la ciudad de Austin, Texas, presenta Perfeccionados por la Doctrina, con el propósito de cumplir con el llamado de capacitar al cuerpo de Cristo a través de la enseñanza de la Palabra de Dios, por medio del apóstol Marco Tulio Noriega. Amén. Vamos a abrir la palabra. Primer libro de Reyes, capítulo 19, verso 16. Dice: y a Jehú, hijo de Nimsi, ungirás por rey sobre Israel. Y a Eliseo, hijo de Safat, de Abel Meolá, ungirás por profeta en tu lugar. Hemos estado hablando mucho acerca de las unciones, que significa la unción, ¿verdad? ¿Qué significa ser ungido? Y la unción te da autoridad, la unción te comisiona, la unción te da herramientas, te da equipo para poder desarrollar aquello para lo cual te ungieron. Y es importante que tú descubras para qué te están ungiendo. Porque el fracaso de la mayoría de los que son hijos de Dios radica en desconocer para qué lo ungieron. Entonces cuando lo meten al camino, no va a entenderlo y se va a desanimar. Se va a desanimar porque la palabra de Dios nos dice en el libro de Hebreos, capítulo 12, que verso 2, dice: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo puesto delante de él, ¿qué pasó? Soportó la cruz. Fíjense que estas son palabras importantes. ¿Por qué Jesús soportó la cruz? Por el gozo puesto delante de él. Ahora, dice que menospreciando la vergüenza, se ha sentado a la diestra del trono de Dios. Sigamos leyendo. Dice: considerad pues a aquel que soportó tal hostilidad de los pecadores contra sí mismo, para que no os canséis ni os desaniméis en vuestro corazón. ¿Por qué Jesús no se desanimó? Porque él entendió para qué había sido ungido. Él entendió para qué había venido sobre él el Espíritu Santo. Y el fracaso de hoy en día es que creemos que el Espíritu Santo viene sobre nosotros para que hablemos en lenguas. Creemos que esa es la meta. No. El hablar en lenguas no es la meta. Y por eso muchos se detienen ahí y dicen: no, pues a mí ya el Espíritu Santo me bautizó y habla en lenguas y ya no necesito buscar más de Dios. No, ese es el principio nada más. Entonces, a tu vida van a venir situaciones, como cantábamos en el canto, en el proceso del alfarero. ¿Cómo es que una vasija llega a ser valorizada? ¿Cómo empezó esa vasija? Empezó siendo tierra, empezó siendo polvo. Y polvo o tierra que necesitó ser limpia. ¿Por qué? Porque traía piedras, porque traía cosas
que no la iban a dejar ser manuable. Porque imagínese que no le quiten las piedras que trae, ¿cómo iba a salir la vasija? Entonces hay proceso y nosotros tenemos que entender que en la vida de Dios todo es un proceso. Y hay gente que llega a una etapa y cree que ya lo alcanzó todo. No. Cuando nosotros vemos la vida del apóstol Pablo, lo que había hecho, hermano, que ya había evangelizado, ya había hecho muchos viajes misioneros y mucha gente se había convertido, ya había establecido iglesias, ya había escrito cartas como perito arquitecto de la iglesia, y él mismo dice, yo no pretendo haberlo alcanzado ya. Y muchos de nosotros creemos que porque venimos 2 o 3 días a la semana, ya alcanzamos lo que Dios tenía para nosotros. Y eso no es así. Siempre allá atrás, no sé qué pasa allá atrás. Entonces, fíjese lo que el Señor tenía que hacer para cumplir, para lo cual lo habían ungido. ¿Qué era? Era ir a pasar el proceso del Calvario. Ahora, ¿por qué él cuando pudo escapar? Y ahora que estuvimos con los hermanos allá en Israel, que los llevé ahí bueno, donde por lo menos el área donde se suponía que es el Getsemaní. Hermano, en aquel tiempo era oscuro, era campo. Y Jesús pudo haberse huido, pudo haber escapado, pudo haber salido corriendo. Cuando vio que los hombres venían con antorchas y venían a atraparlo, ¿qué hizo Jesús? Lo salió a recibir y le dijo, ¿a quién buscan? Él no salió huyendo, él enfrentó su situación. Y Dios te está preparando a ti, y ese es el punto hoy. Dios te está preparando a ti para lo que viene a tu vida. Y lo que viene a tu vida, a tu alma no le va a gustar. Porque te tienen que quitar lo que a ti te gusta. Esas piedras, esas raíces que aparentemente son beneficiosas. Porque usted sabe que para que la tierra se mantenga unida, necesita raíces, necesita esas piedras. Entonces cuando se las quitan, ¿cómo se queda? Se queda como que cualquiera lo puede destruir. Va a venir el agua y se lo va a llevar. Y ese es el primer paso. Dios te va a quitar a ti cosas que a ti te agradan, las cosas que a ti te gustan, las metas que tú te has pensado alcanzar en esta vida. Dios te las va a quitar. Ahora, no te las va a arrebatar, porque Dios no es un violador. Cuando digo que te las va a quitar, es que va a causar las situaciones para que tú se las entregues voluntariamente. Ahora, pero ¿cuándo lo vas a entregar? Cuando tú entiendas para lo cual Dios te ungió. Y que hay algo mejor que Dios tiene para ti. Porque según nosotros, hermano, honestamente, esta es la mejor vida que podemos tener. Aquí en esta vida estamos bien. Usted está bien. Usted está bien. No sea chillón. Sí, usted está bien. Alguien dirá, hermano, es que usted no sabe mis tribulaciones. No, esas no son tribulaciones. Esos no son problemas. Si comparamos nuestra vida, hermano, en porcentaje con la humanidad,
los 7 billones u 8 billones de habitantes que existen en esta tierra. ¿Cuántos de esa población viven como usted vive? Mire, ni el 5%. Usted está dentro de el 5% de humanidad que vive bien en esta tierra. Tiene comida, tiene vestido. ¿Sí o no? Tiene todo. Y todavía así andamos ahí como víctimas. Ay, es que sí. Y viene un problemita y lo hacemos como que es el diluvio. No, es una pasadita de nube. Aguántese un ratito. Esa agüita le va a caer bien. Le va a quitar la mugre que tiene ahí. Aprovéchela. Dele gracias a Dios, hermano, por la vida que tiene, en lugar de estarse quejando, en lugar de estarse lamentando. Porque es mucho lo que Dios le ha dado a usted, es mucho. ¿Cuánta gente quisiera tener un poquito de lo que usted tiene? Una vez había un hombre ahí en su carro, hermano, ahí todo, que parecía cafetera su carro, y decía, ay, este es mi carro, no me gusta mi carro, yo quisiera tener un mejor carro. Y de repente se le para ahí uno en una moto y se le queda viendo y le dice, ay, dichoso usted. ¿Cómo quisiera tener yo ese carro que usted tiene? Pero mire, yo aquí en mi moto, cuando llueve me mojo, tengo que estar ahí debajo del sol. Y de ahí se para a la par de él uno en una bicicleta. Y le dice al de la moto, dichoso usted con su moto. Mire, yo ahí tengo que estar pedaleando y cansándome y sudándome. Y usted llega bien fresquito a donde tiene que llegar. Ni fuerza hace. Y a lo lejos estaba una persona caminando. Y mira el de la bicicleta. Y dice, ay, dichoso el de la bicicleta. ¿Cómo quisiera yo un día tener una bicicleta para ya no caminar tanto? Y a lo lejos estaba un hombre en silla de ruedas, viendo al que estaba caminando, y dice, ¿cómo quisiera yo tener 2 piernas para caminar? Dichoso ese hombre que tiene sus 2 piernas para caminar. Y desde una ventana estaba un hombre postrado en cama, viendo al de silla de ruedas, diciendo, ¿cómo quisiera yo tener la oportunidad de sentarme, salir en silla de ruedas a que me diera un poquito el sol? ¿En qué nivel está usted? ¿Y usted quejándose? Mire cómo es el hombre de inconforme. Si la gente de la India, del África, de otros lugares, lo viera a usted, ¿cómo lo miraría? ¿Qué diría? Y usted diciendo, es que mi vida es un sufrimiento, mi vida es una miseria, ya no aguanto esta vida, ya no aguanto a mi cónyuge, ya no aguanto a mis hijos, ya no aguanto a mi perro. Mire, hasta se da el lujo de tener perros. Ya si lo muerde es culpa suya. Entonces Dios nos va a ir quitando lo que a nosotros nos gusta, lo que a nosotros nos atrae a esta tierra, para que nos demos cuenta que nuestra función, hermano, no es estar allá en la tierra, sino que nos van a sacar de la tierra para una función, para hacernos una vasija.
Pero nos tiene que sacar de esa tierra, nos tiene que sacar de nuestra comodidad. Allá está el barro, hermano, bien cómodo. Llueve y no siente, le da el sol y no siente. ¿Por qué? Porque está enterrado. Pero cuando lo sacan, te van a sacar de tu comodidad. Pero es para tu bien. Tú tienes que entender que estás en las manos del Dios Todopoderoso, hermano. Sí. Quita las palabras negativas de tu boca. Que ya no salgan palabras de maldición de tu boca. Eso es lo que la Biblia nos enseña. Que ya no hablemos maldiciones. ¿Pero qué es hablar maldiciones? No es hablar esas palabras groseras o insultativas. No. Maldición son palabras que traen negatividad a tu vida. Porque lo que tú hablas es lo que te va a venir. Y tú tienes que cambiar tu forma de hablar. Hay gente que siempre está diciendo, yo no tengo dinero, por tacaño. Y tiene. Pero dice, no tengo. Entonces, ¿cómo va a terminar su vida? Sin dinero. Hay gente que siempre el enfermo para que lo estén ahí consolando y lo estén atendiendo y se tiene que enfermar o hacer el enfermo para que le pongan atención. Quita esas palabras. Tú dices, yo estoy bien. ¿Qué dijo aquella mujer? ¿Qué dijo aquella mujer que su hijo se había muerto? ¿Qué dijo aquella mujer que su hijo se había muerto? Y que fue a buscar al profeta. Cuando le preguntaban, ¿cómo estás? ¿Bien? ¿Por qué? Porque ella no veía su posición del momento. Ella veía lo que venía después. ¿Qué es lo que Jesús dice aquí en Hebreos? Dice que por el gozo puesto delante de él, ¿qué dice? Sufrió la cruz. Vuelvo a poner ahí otra vez Hebreos 12:2. Por el gozo puesto delante de él. Entonces cuando Jesús estaba crucificado y le preguntaban, ¿cómo estás? ¿Qué decía él? Bien. Pero estás con dolor, estoy bien. Pero te duelen las espinas, estoy bien. Pero te están abofeteando y te están golpeando y te están lastimando, estoy bien. Porque así es como voy a alcanzar el gozo que está puesto delante de mí. Si tú evitas ese proceso, nunca vas a estar bien. Tienes que aprender. Ahora, ¿cómo lo hizo Jesús? Calladamente. Él no se puso a ver a los demás y como Pedro, ¿verdad? Cuando le dijeron, vas a sufrir, Pedrito. Cuando seas viejo te van a llevar amarrado a donde tú no quieras. ¿Y qué fue lo que Pedrito dijo? En lugar de pedirle a Dios, al Señor, pero dame esa fuerza para que yo llegue bien. ¿Qué dijo Pedro? ¿Y a ese Juanito qué le va a tocar? ¿Qué te importa? Deja de estarte metiendo en la vida de los demás. Preocúpate de ti. Preocúpate de tú llegar al final en gozo, en victoria. Sí. Porque siempre nos estamos comparando. ¿Y aquel por qué no pasa? ¿Y qué sabes tú si está peor que tú? Lo que pasa es de que uno solo ve lo externo. Pero cuando uno conoce la vida de los demás, hermano, yo ya no ministro, gracias a Dios ya no ministro, porque solo problemas son.
No, siempre ministro todavía de vez en cuando, pero ya no profundo, ¿verdad? Siempre ministro, pues no puedo dejar de oír a las ovejas, ¿verdad? Pero cuando yo ministraba y ahí en la administración uno tiene que escarbar, hermano. Y uno se mete al alma, al pasado de las personas, a lo que vivió. Y yo siempre decía, gracias, Padre, por la vida que me has dado. Y me sorprendí, decía, pero ¿cómo esta persona aguantó todo eso? ¿Cómo soportó? Y por eso ahora que veo a los niños, y yo se lo he dicho y se lo voy a seguir diciendo, cuando yo veo a esos niños, a esas niñas, hermano, a mí se me parte el corazón. Porque digo, ¿qué es lo que ellos están viviendo? Y sus padres no se dan cuenta de la vida que están sufriendo sus hijos. Por eso tenemos que entender que estamos viviendo los tiempos finales donde Dios va a volver el corazón de los padres hacia los hijos. Por eso, padre, venga el quinto sábado del mes a orar por sus hijos. Olvídese de usted. Olvídese de sus problemas. Usted tiene responsabilidades. Usted se metió a esos problemas. Usted se atrevió a traer hijos a este mundo. Ahora pague las consecuencias. Yo se lo he dicho y se lo voy a seguir diciendo. Para los que tengan oídos para oír, que oigan. Porque no es nada más de traer hijos a este mundo. No, es que qué bendición. ¿Qué bendición? ¿Estar trabajando para otro? ¿Eso es bendición? ¿Estar preocupado por los problemas de otro? ¿Eso es bendición? Y eso es hablando de lo terrenal. ¿Y qué del alma? Si los padres experimentaran lo que los hijos lloran en sus camas, los temores que viven en sus camas, no dirían que es una bendición. Por eso yo le he dicho, usted tiene que pedirle perdón a sus hijos por haberlos traído a este mundo. Y no es broma, se lo estoy diciendo en realidad. Tiene que pedirle perdón a usted a sus hijos por haberlos traído a este mundo, sin saberse a lo que usted se metía. O sabía lo que se estaba metiendo. Yo sé que esto choca, porque, ay, mis hijos. Salen las lloronas ahí. Y los llorones. Pero yo tengo que decirle la verdad, yo tengo que decirle la realidad. Y yo me paro aquí sabiendo de que nadie me puede refutar eso. O es mentira lo que estoy hablando. Es verdad. Que duele, sí. Pero son piedras que hay que sacar. Porque usted es barro. Y usted tiene que entender su función, su posición. Entonces a ese barro, a esa tierra, hay que sacarla de su comodidad y limpiarla. Y ese es el primer proceso que se da, hermano. Sacarlo a uno de su entorno, de su confort. Y llevarlo a un lugar donde lo van a limpiar. ¿Por qué estoy hablando de esto? Porque hemos estado hablando, estoy en la línea, no piensa que no estoy en la línea de lo que hemos estado estudiando, hablando de Eliseo, Segunda de Reyes, capítulo 5, verso 10. Dice que Eliseo le envió un mensajero a ese general leproso, diciendo, ve y lávate en el Jordán 7 veces. Y tu carne se restaurará y quedarás limpio. Pero Naamán se enojó y se iba diciendo, he aquí, yo pensé. Hemos hablado de eso, yo pensé, es que yo pienso, es que yo opino. ¿Y qué puede opinar usted contra la mente de Dios?
¿Quién sabe más, usted o Dios? Compare su mente con la de Dios. ¿Y qué es? Ay, hermano, no llega ni a lombriz. Ah, pero uno se cree muy sabio, muy inteligente. No. Si solo te da un toquecito en el cerebro y andas ahí todo demente. ¿Sí o no? Sí. Así que mejor humillémonos, hermano. Disculpa, ese es el mensaje. ¿No fue ese el mensaje que trajo Juan el Bautista? Arrepiéntese, conviértanse. ¿No fue el mensaje que Jesús trajo? ¿No es el mensaje que los apóstoles hacían? ¿Y por qué no se predica hoy? ¿Y por qué cuando se predica eso hoy la gente se ofende? En lugar de aceptarlo y decir, qué bueno. Porque eso es lo que yo necesito. Porque yo necesito estar cerca de Dios. Y para estar cerca de Dios necesito convertirme a Él, hacia Él. Mire, este hombre leproso, y le dan el remedio y se enoja. ¿Por qué el hombre vive en la condición que vive hoy en día? Por causa del pecado. ¿Y cuál es la solución al pecado? ¿Ah? El sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. No es la religión, no es el congregarse, no es el saber mucha Biblia, es el sacrificio de Cristo Jesús. Y tú lo tienes que recibir en tu corazón. En tu vida tú lo tienes que recibir. Este hombre se enoja. Como dicen allá donde yo crecí, así decían, limosnero y con garrote. No sé si usted entiende ese dicho. ¿Sí? También en su país lo decían, ¿no? ¿Sí? Necesitado y todavía enojado. A mí nunca se me olvida una vez, hermano, y estaba yo allá no voy a decir dónde mejor para que pero predicando y me tuve que subir a un microbús porque iba a ir a otro lugar y ya iba yo tarde y bueno, dije, pues ya no me da tiempo de comer y me pedí por ahí no me recuerdo ni qué pedí, pero como tacos y cosas así, usted sabe. No voy a decir qué país era, pero y entonces los pedí y me subí y me senté en el primer asiento, que daba junto a la ventana, y se me acerca una persona y me dice, mire, tengo mucha necesidad, no he comido, ¿tiene usted por ahí algo que me pueda dar? Yo necesito dinero. Y dije, pues bueno, pues aquí tengo mi comida. No la había probado. Dijo, aquí está, toma. Ah, no, me dice, yo quiero dinero. La agarré y me la empecé a comer enfrente de él. ¿Sí? Mire, ¿quién es el que necesita? ¿Dios necesita de usted o usted necesita de Dios? Entonces, ¿por qué se hace tanto de rogar? ¿Por qué Dios tiene que estarle diciendo, ven, busca, conságrate, acércate a mí? Aquí estoy con mis brazos abiertos. ¿Y qué hacemos nosotros? Ahorita no puedo, Señor. No tengo tiempo. Tengo que atender a mis hijos. Tengo que atender a mi esposo. ¿Qué va a decir Dios entonces? Ah, esa piedrita te la voy a quitar. Si tu cónyuge te estorba, no te preocupes, te lo quito. Si tu trabajo te estorba, no hay problema. Si ese carro último modelo te estorba,
Porque tienes que cuidarlo bien, tienes que hacer muchos pagos, pagar mucha aseguranza. Te va a dar uno que no te dé mucho problema y te lo quito. ¿Eso quieres? ¿Eso quieres? Si porque estás sano no vienes al templo a buscarme, pues te quito la salud. ¿Eso quieres? Estar desde tu cama ahí, vengan y oren por mí, vengan. ¿Eso quieres? Si son piedras, Dios te las va a quitar. Pero es porque Él te ama. ¿Sí o no? Es por amor. Pero ¿qué pensamos nosotros? Ay, Dios no me ama porque me quitó esto. Dios no, precisamente porque te ama es que te lo va a quitar. Dios ha deshecho matrimonios. ¿Sí? Yo he sido testigo de eso. Dios ha deshecho matrimonios. Que no sea el tuyo el próximo. Y a algunos solamente los ha separado. A otro ha tomado la decisión de llevarse a uno de los dos. ¿Cuál de los dos quieres ser tú? ¿El que se va o el que se queda? ¿O no tiene Dios la autoridad para hacerlo? ¿Quién podrá decirle no a Dios? ¿Quién podrá? ¿Hay alguien aquí que se atreve a hacerlo? Si usted se atreve a hacerlo, se metió en serios problemas. Porque Dios tiene el control de todo. Él manda, Él dice y se hace. ¿Y quién le va a refutar a Él que no? Ese es el Dios de la Biblia. Ahora, ¿qué pasó aquí? Vimos que al final de tanto berrinche, porque así nos pasó a nosotros, ¿sí o no? ¿Cuántos patalearon mucho para venir a buscar a Dios? ¿Verdad que sí? Y al final aquí está. ¿Eh? Ahora, si no quiere venir al templo, espero que no venga en una caja y lo tengamos aquí enfrente. Recordando y hablando cosas bonitas de usted. Porque muertos todos son buena gente, ¿verdad? Entonces mejor venga voluntariamente antes de que venga involuntariamente. ¿Y qué pasó aquí? Verso 14. Mire, terminó haciendo lo que tenía que hacer. ¿Qué pasó? Dice, entonces él bajó y se sumergió 7 veces en el Jordán conforme a la palabra del hombre de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño pequeño y quedó limpio de la lepra. Mire qué sencillo es obedecer a Dios, hermano. Si es lo que tenemos que hacer, obedecerlo, seguirlo. Es más fácil. Hay gente que dice, hermano, qué difícil es la vida cristiana. No, yo digo, qué difícil es no tener la vida cristiana. Eso sí es difícil. Porque viviendo la vida cristiana, te van a quitar todos los problemas de esta tierra. ¿Cuántos quieren ser libres de todos los problemas de esta tierra? Te los van a quitar. Ahora, ¿te va a doler? Sí, te va a doler. ¿A cuántos les han quitado una muela? ¿Y por qué se la quitaron? Porque ya no servía. Ahora, si usted le quitaron la muela y todavía no tiene muela, ese es problema suyo. ¿Verdad? Porque ahora le pueden poner una muela. Entonces eso es lo que Dios quiere hacer. Quitarte todo. Y cuando dice todo, es todo. Todo. Todo lo que Dios no te ha dado, Dios te lo tiene que quitar.
Entonces piensa todo lo que Dios no te ha dado. Y Dios te lo va a quitar. Algunas cosas te las va a quitar momentáneamente para purificarlas, para santificarlas y devolvértelas. Por eso tú tienes que tener confianza en el Señor. Vivir una vida de paz, una vida de tranquilidad, una vida de gozo. Y aunque pierdas algo, tranquilo. Confía en aquel que te está tratando, en aquel que te está quitando las cosas. Pero aprende la lección. ¿Por qué te la quitaron? Hay personas que han perdido negocios. Dios se los ha quitado. ¿Y por qué se los quitó? Por irresponsables, por haraganes, por transeros, por mafiosos, por malos jefes, trataban mal a los trabajadores, no les pagaban lo que debían de pagarles. Dios te lo quita. ¿Para qué? Para que reconozcas tu condición. Y a algunos se los devuelve. Pero hermano, es que si yo estaba bien, yo buscaba a Dios. Pregúntale a Job. ¿Le fue bien a Job al final o no le fue bien a Job al final? ¿Y qué hizo Job mientras estaba en el proceso? ¿Qué hizo Job? ¿Ah? Mire hermano, hasta su mujer le dijo, muérete viejo apestoso. Maldice a Dios y muérete. ¿Y qué dijo Job? Ay, mujercita, lástima que no te quitaron de mi vida a mí, a ti, de mi vida. Lo primero que debieron que haberme quitado, no me lo quitaron. Es que fíjese que a veces los siervos de Dios les han tocado unas mujeres. Imagínese, hermano, qué mujer le tocó a Adán. ¿Le tocó buena mujer a Adán? No. ¿Le tocó buena mujer a Abraham? ¿Ah? ¿Le tocó buena mujer a Abraham? Mire, Dios tenía un plan establecido. Dios le dijo a Abraham, te voy a multiplicar, te voy a hacer tu descendencia grande. ¿Y qué hace esa mujer? Le dice, ya sé, tengo una idea. Y le buscó una muchacha hermosa, preciosa. Y le dijo, como yo soy estéril, aquí está esta muchacha, métete con ella. Y lo forzó, hermano. Lo obligó. A regañadientes. Dijo, tengo que someterme, tengo que... Mire qué mujercita. Y de ahí cuando sale el hijo, va con Abraham y le dice, ¿sabes qué? Esa mujer que te di, ya me mira mal, así que échala de aquí. ¿Era fácil para Abraham su matrimonio? Y de ahí llega Dios a visitarlos. Y Dios dice, te voy a dar un hijo con tu mujer Sara. ¿Y qué hace Sara? Se ríe, hermano. Qué mujercitas, ¿verdad? ¿Y a Lot cómo le fue con su mujer?
¿Qué le dijo Lot a su mujer? No mires para atrás. ¿Y qué hace la mujer? ¡Ja! Yo miro a donde yo quiera. Y mira para atrás. ¿Y qué pasó? Se quedó viudo, hermano. Se convirtió en una estatua de sal. Y usted se queja que su matrimonio, que no sé qué. Y si hablamos del rey Acab, con Jezabel. Así que dele gracias a Dios, dile gracias, Padre, porque mi mujer no es Jezabel. Me pudo haber ido peor. Me consuelo con la que tengo, Señor. Entonces, mire, este hombre obedeció, aunque sea regañadientes, pero obedeció y vio el resultado. Así que cuando el Espíritu de Dios le hable y le diga, haz esto, haz aquello, ve acá, ve allá, obedezca aunque sea regañadientes. Porque la voluntad de Dios tiene 3 niveles. Es buena, agradable y perfecta. Entonces empezamos a hacer la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque sabemos que es buena. Yo hay comidas, hermano, que empecé a comer no porque me gustaban, aunque sabían horrible. Yo decía, me las tengo que comer porque son buenas. Empezado, por ejemplo, con el agua. Que uno se ha acostumbrado, hermano, desde niño lo mal acostumbrado. Mire, hermano, mis padres eran perversos conmigo. Me daban esos refrescos azucarados. Todas las mañanas mi mamá me daba jugo de naranja. ¿Usted sabe que eso es criminal? ¿Esos jugos son criminales? Y mi mamá me hacía mi juguito así exprimidito. Decía, tómatelo. Pura azúcar me estaba dando. Cualquier clase de jugo es malo, no tome jugos. Si usted quiere echar uno de vez en cuando, échese, por placer. Pero no como hábito, y no le dé a sus hijos eso. Es pura azúcar que le está dando. Y estoy hablando de los naturales. ¿Qué será de los que están congelados y los que vienen en botes y en latas? Peor, hermano. Tanto químico. Entonces uno crece con esas cosas, tomando azúcar, azúcar, azúcar. Me recuerdo cuando en mi país salió la bebida de 2 litros por primera vez. Yo me recuerdo que estaba en el grupo de los Boy Scouts. Y el jefe de mi tropa, de mi tropa, era el gerente general de la Pepsi-Cola. Y me recuerdo que después de una actividad que tuvimos de Boy Scouts, nos llamó a 3. Dije, ¿qué? Vénganse para acá. Nos llevó a su carro, hermano. Carrazo que tenía. Imagínese, gerente. Y de su cofre saca botellas de 2 litros, hermano. Ahí nos la echamos. Entonces viene uno y uno se da cuenta que no es bueno, que es mejor tomar agua. Y al principio, aunque el agua de Austin es muy sabrosa, es muy buena. Me han dicho que la de Maynor es espantosa.
No sé cómo es la de Bastrop. ¿Cómo es la de Bastrop? ¿Ah? ¿Cuál será mejor, la de Bastrop o la de Elgin? ¿Bastrop está buena? ¿Está buena la de Bastrop? Ah, pasable. Mejor que la de Elgin. Pero la de Austin está muy sabrosa, hermano. Yo tomo del chorro, yo no uso ni filtro, yo del chorro. Y empecé a tomarla, ¿por qué? Porque sabía que era buena. Empecé a tomar agua. Así es la voluntad de Dios. Uno empieza a hacerlo, ¿por qué? Porque sabe que es bueno. ¿Cuántos saben que es bueno no pecar? Levanten a los que saben que es bueno no pecar. ¿Usted ya sabe que es bueno no pecar? ¿Sí? Ya ve, ya va por el buen camino. Ya sabe que es bueno no pecar. ¿Ah? Pero luego viene que es agradable. Y ya después, hermano, de varias semanas de estar tomando agua, ya le sentí el sabor. Me gustaba. Y ahora, claro, aprendí que no era suficiente tomar agua. Habría que agregarle sal y mejor si le echa limón. Entonces ahora ando ahí con mis limones y con mi sal. Y qué sabroso, hermano. En lugar de echarle azúcar, échele sal. Yo le he dicho, use sal en lugar de azúcar. A veces la gente piensa que yo bromeo. No, ya le he dicho, al café en lugar de azúcar, échele sal. Si lo siente muy amargo. Sí. Mire, yo sé que se ríe. Y al principio, hágalo porque es bueno. Después va a sentir que es agradable. Y después va a decir, wow, necesito. Así es la voluntad de Dios. Uno empieza porque, bueno, sí, tengo que hacerlo porque es bueno para mí. Y uno dice, no, pues sí, qué bonito es llegar el lunes sin estar de cruda. ¿Verdad? ¿Cuántos cuando llegaba el lunes estaban bien de cruda? ¿Ah? Ah, ya se les olvidó. No, algunos desde el viernes ya estaban de cruda. Pero ¿verdad que es sabroso, hermano? Es sabroso cuando uno ya no peca. ¿Verdad que sí? Es sabroso. Uno dice, pues o sea, ya no lo hago porque es bueno, no, porque es agradable, me gusta. Y después, perfecto, ya se hace parte de mi vida. Ya no lo necesito. Ya no estoy pensando, ay, me gustaría. No, ya no. Ya no. Ya eso ya no existe. ¿Eh? Ya pensar en pecar, eso ya no pasa por tu mente ni en tu corazón. Lo que tú quieres es vivir cada vez más cerca de Dios, más consagrado a Dios, con un corazón limpio. Ese es tu anhelo, ese es tu deseo, ese es tu deleite. Entonces este hombre, mire, sale limpio. Ahora, este hombre era pagano, no era del pueblo de Israel. Y él se va a su tierra. Él no tuvo la experiencia de entrar, hermano, al templo de Dios. Y así va a haber gente. Fíjese que en el cielo, no en el cielo, sino en la eternidad, nosotros nos vamos a encontrar con gente que fue limpio de la lepra, pero que solo hasta ahí llegó, no pasó por el proceso de entrar a la congregación, a adorar a Dios. Porque de eso se trata. ¿Qué dice el Salmo? ¿Quién entrará, Señor? ¿Quién entrará a tu santuario?
¿Y qué dice la respuesta? El limpio de manos, de corazón puro. ¿Verdad? Entonces, ¿cuál es nuestra meta? Nuestra meta no es solamente ser limpios. Nuestra meta es llegar al santuario, a ser un sacerdocio real, a ser un sacerdocio que adore al Padre en espíritu y en verdad. Pero nosotros a veces nos conformamos con, no, ya soy salvo. No. Bueno, eres ex leproso, pero que no vas a disfrutar realmente de los beneficios de no ser leproso. Ahora, en Levítico capítulo 14, hemos estado viendo, y espero que se haya leído estos capítulos, lo he estado estudiando, y vemos que este hombre, leamos el capítulo 14, verso 1 de Levítico, dice, el Señor habló a Moisés diciendo, esta será la ley del leproso en los días de su purificación. Será llevado al sacerdote. Y el sacerdote saldrá fuera del campamento, el sacerdote lo examinará, y si la infección ha sido sanada en el leproso, el sacerdote mandará tomar 2 avecillas limpias, vivas y limpias, madera de cedro, un cordón escarlata e hisopo para el que ha de ser purificado. Entonces fíjate que ya el Señor nos perdonó, ya el Señor nos quitó la lepra, ¿verdad? Pero ahora estamos en un proceso de purificación. Y tú tienes que entender eso. Tú estás en un proceso de purificación. ¿Por qué? Porque solo los limpios de corazón verán a Dios. Entonces, si en tu alma todavía hay resentimientos, amarguras, tristezas, frustraciones, decepciones, y no estoy hablando de situaciones que precisamente son pecado, porque uno sabe que el pecado definitivamente nos aparta de Dios. Pero hay situaciones que puede ser que no parezcan pecado, pero que de todos modos nos van a apartar de Dios. Por ejemplo, un alma triste. Por eso lo que el enemigo quiere es quitarte el gozo de tu salvación. ¿Cómo vivía David después de haber pecado? Y aunque Dios lo perdonó, ¿qué dijo? Vuélveme el gozo de tu salvación. ¿Por qué? Porque el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Entonces no permitas vivir una vida sin gozo. Tú tienes que vivir siempre gozoso. Es imposible que vivas una vida sin problemas. Es imposible que vivas una vida que no van a venir a traer, que no van a tratar de traer aflicciones a tu vida. Esas situaciones van a venir, pero tú las tienes que rechazar y decir, no, a mí nadie me va a quitar el gozo de mi salvación. Yo no tengo por qué estar triste. Yo no tengo por qué estar angustiado. Yo no tengo por qué estar afligido. Yo no tengo por qué estar preocupado. Ahora, no estoy diciendo que seas irresponsable. No. Si eres irresponsable, preocúpate. Y pídele perdón a Dios. Sí. Porque hay gente, hermano, que no tiene por irresponsable. Hay gente que no provee a su casa por irresponsable. Y todavía así, no, es que yo confío en el Señor. No. Haragán, perezoso. Tú tienes que proveer para tu casa. Pero si tú haces lo que tienes que hacer, tienes que estar en paz. Si tú estás haciendo todo lo que tienes que hacer y no te alcanza,
examina porque no te alcanza. Y la pregunta es, ¿no te alcanza para qué? Tal vez no te alcanza para el estilo de vida que tú quieres vivir. ¿Y qué tienes que hacer? Pues rebajarle al estilo de vida. Y te va a alcanzar. Espero que me esté dando a entender. O puede ser que no te alcance porque hay mucho derroche. O porque no le das a Dios lo que tienes que darle financieramente también. O sea, hay muchas causas. Entonces, eso tienes que arreglarlo. Porque recuérdate que el no darle a Dios lo financiero abre puertas al enemigo. Abre puertas al adversario. Al pueblo de Israel Dios le dijo que le iba a abrir las ventanas de los cielos y que iba a reprender al devorador. Entonces tú tienes que examinar tu vida. Ahora, no esperes que yo te esté pidiendo y que yo te esté diciendo tienes que hacer eso. No, es más, yo ni pido ofrenda. Yo no sé si tú das o no das, ese es tu problema. Tú sabes cómo estás delante de Dios. Esa es una responsabilidad individual. Entonces vemos aquí que no era suficiente ser limpio de la lepra. ¿Qué pasó aquí? Dice que entonces, verso 5, después el sacerdote mandará a degollar una de las avecías en una vasija de barro sobre agua corriente, que haya estado corriendo el agua, que no sea agua estancada, que no sea agua de charco. Eso nos habla de la palabra, nos habla del Espíritu Santo. Bueno, usted ahí que el Espíritu de Dios le hable de qué se refiere hacia su vida. Pero ahí está hablando de todo el sacrificio de Cristo Jesús. Recuérdense que el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, en Isaías 53, vamos a Isaías 53. Aunque fue solo un sacrificio, en el sentido de que Él empezó y Él lo culminó, pero dice aquí en Isaías 53, verso 3, dice, fue despreciado y desechado de los hombres, varón de dolores, experimentado en aflicción, y como uno de quien los hombres esconden su rostro, fue despreciado y no le estimamos. Ciertamente Él llevó, ¿qué? Nuestras enfermedades. ¿Cargó qué? Nuestros dolores. Con todo nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y afligido. Mas el herido fue ¿por qué? Nuestras transgresiones. Molido ¿por qué? Por nuestras iniquidades. ¿El castigo de qué? De nuestra paz. Cayó sobre él. Y por sus heridas, ¿qué? Hemos sido sanados. Ahora, no dice que vamos a hacer, no, ya fuimos. El sacrificio de Dios ya lo hizo. Ya está hecho. Él dijo, consumado es, hecho está. Aleluya. Ahora, pero se da cuenta que incluye muchas facetas el proceso del sacrificio del Señor y que también incluye muchas facetas los beneficios que trae el sacrificio de Cristo a nosotros. Ahora, algunos solo se van a apropiar de ciertos beneficios.
y otros se van a apropiar de otros beneficios, y otros se van a beneficiar de ningún beneficio, y otros se van a apropiar de todos los beneficios del Señor. ¿De cuál vas a ser tú? Tú debes de alcanzar todos los beneficios que el Señor tiene para ti. Ahora, pero óyeme bien, para ti. Te lo voy a volver a decir otra vez. Para ti. Mira, no mires al que está a la par tuya. ¿Es para quién? Por ahí salen otra vez. ¿Y mi cónyuge? ¿Y qué hay para mis hijos? ¿Y qué hay para mi perro? ¿Para quién es? Yo te lo he dicho y te lo voy a seguir diciendo. De aquí a 100 años no le vas a ver la cara al que está a la par tuya. Te lo profetizo como siervo de Dios que soy. Y si no es así, dejo de ser siervo de Dios. Entonces, ¿sabe qué? Es que nos fijamos en los demás y ahí está el problema. Es que sí, Señor, yo quiero que me bendigas a mí, pero también a... ¿Y si el otro es un Barrabás? ¿Y si el otro es un Judas? ¿Y si aquella es una Jezabel? Entonces, preocúpate para ti. Dios sabrá qué va a hacer con los demás. Porque si tú te estás fijando en los demás, ni vas a recibir lo que es para ti, ni los que están alrededor tuyo lo van a recibir también. Entonces vemos que el proceso por el cual Dios nos va a llevar, regresemos a Levítico 14. Dice el verso 4, para el que ha de ser purificado. Tú tienes que ser, ¿qué? Purificado. Tienes que pasar por ese proceso. Tienes que pasar por ese proceso. Ahora, verso 7, Levíticos 14:7 dice, después rociará 7 veces al que ha de ser purificado de la lepra. ¿Por qué no solo una vez? Mire, ahí es donde la gente, por no entender la palabra de Dios, no se somete al plan de Dios. Dice, pero ¿por qué tiene que hacer varias veces si con una es suficiente? Porque aquí está hablando, hermano, de la administración del alma. El leproso tenía que presentarse ante el sacerdote. Tú tienes que tener un ministro, una sierva de Dios que vele por tu alma, que te examine. ¿Qué hacía el sacerdote? Examinarlo. ¿Tiene lepra? No, ya está limpio, ya está limpio. Ahora yo le pregunto, ¿lo examinó con ropa o sin ropa? ¿Ah? ¿Lo examinó desnudo o con paños menores? ¿Ah? No, es que yo voy a ir a administración, pero esto no lo ministro, esto no. Por eso es que no funciona la administración. No, es que esto es muy íntimo, esto es muy privado, ¿sí?
¿Qué le decía el sacerdote al que lo iba a revisar? Desvístete. Porque el problema de nosotros es la cultura, hermano. Usted va a Israel y uno va a los lugares religiosos de los israelitas y ahí todos están desnudos. ¿Cuánto les gustaría ser israelita? Ay, no, es que me van a ver desnudo. Malicioso. Mire, los judíos decían, desvístete. ¿Qué hacían? ¿Y dónde se desvestían? Enfrente de todos, hermano. Ahora, por supuesto, enfrente de todos los que estaban en ese momento ahí, no enfrente de todo el pueblo. Por eso al sacerdote lo sacaban fuera a un lugar, pero no estaba solo él y el leproso. Estaban los que estaban ayudando al leproso y al sacerdote. Y ahí veían cuando lo examinó y lo examinó todo. Todo. Y, oh, sí, ya no tiene lepra. Y hasta le revisaba, hermano, cualquier cosita, hasta detrás de las orejas, todo. Imagínese. No voy a entrar en detalles. ¿Por qué? Porque tenía que asegurarse que no tuviera lepra en ninguna parte del cuerpo. Tú vas a tener que pasar por la puerta de la inspección. Jerusalén tenía una puerta que se llamaba la puerta de la inspección. Y nosotros por eso cuando venimos a la cena del Señor, ¿qué estamos haciendo en la cena del Señor? Siendo inspeccionados. Y tomamos la cena del Señor a veces sabiendo que no estamos bien con ciertas personas, con la condición de que al terminar la reunión nos vamos a ir a arreglar con esas personas y no lo hemos hecho. ¿Y qué es eso? Lepra. Hay lepra. No, pero nadie se da cuenta. El sacerdote no se dio cuenta. ¿A quién engañas? Yo te he dicho, hermano, al único que te vas a engañar es a ti mismo. A mí no me engañas, porque yo ni interesado estoy en tus defectos. La iglesia no está interesada en tus defectos. Los chismosos sí, pero los demás no. ¿Verdad? Si a usted le interesa la vida de los demás, es que es un chismoso. Si usted anda viendo qué hacen o qué no hacen los demás, es un chismoso. Deje ya de ser chismoso. Deje de estarse metiendo en la vida de los demás. Y entonces, dice aquí que tenía que ser rociado ¿cuántas veces? 7 veces. Y entonces lo declarará limpio. ¿Hasta cuándo lo declaraba limpio? Hasta después de rociar 7 veces con la sangre. No cuando eran 6, ni 5, 7 veces. Era declarado ¿qué? Limpio. Ah. Pero ¿qué pasaba después? Después de ser declarado limpio, verso 8. ¿Qué dice? Luego el que ha de ser purificado, ¿qué? Lavará su ropa, se rasurará todo el cabello, se bañará en agua y quedará limpio. ¿Y no que ya estaba limpio, pues? ¿Y no que ya había sido declarado limpio?
Por eso dice la Biblia que el que anda buscando ser limpio, ¿qué tiene que hacer? Limpiarse más, limpiarse más, limpiarse más. Tenemos que limpiarnos de toda contaminación de carne y toda contaminación de espíritu. Y entonces, ¿qué tenía que hacer? Y tenía que ir a lavar su ropa. Esto se hacía en lugares, por eso tenía que haber agua corriendo. Agua corriendo. Un arroyo, un río, un canal. Y ahí lavaba su ropa y ahí se bañaba. Y tenía que rasurarse todo su cabello, todo su cuerpo. ¿Qué es el cabello? Es protección, ¿sí o no? Esas cejas que algunas no tienen. Mire, los hombres no entendemos a las mujeres. Porque las mujeres se quitan las cejas y de ahí se las pintan. ¿Tendrá eso lógica? ¿Y por qué lo hacen? Ni ellas lo entienden. ¿Sabe por qué lo hacen? Porque las demás dicen, te ves bonita. Mujer, deje de estar oyendo consejos de mujeres. Mire, hay niñas que empiezan a hacer cosas que no deberían de estar haciendo. Hay mujeres, señoritas, que se andan rasurando. ¿Y por qué se rasuran? Se rasuran las piernas, se rasuran las axilas. ¿Usted sabe lo que eso le hace al cuerpo? ¿Por qué lo hacen? ¿Quién les dice que lo hagan? Usted como padre tiene que instruir a sus hijas. Decirle, mi hija, tú no tienes que hacer eso. No, pero es que mis amigas lo hacen. Ellas que lo hagan. Que ellas quieran destruir su cuerpo, que lo hagan, pero tú no. Usted como padre tiene que intervenir en la vida de sus hijos. Instruirlos, corregirlos. Ya cuando se casen, bueno, que el marido les diga lo que tiene que hacer. Pero si no tienen marido, ¿qué? ¿Quién les está viendo las piernas? Para que se las esté rasurando. ¿Quién les está viendo las axilas para que se las estén rasurando? El que tenga oídos para oír, que oiga. Ya mejor termino aquí ya. Este arroz ya se coció. Y vamos a seguir estudiando más adelante esto, ya el tiempo se me fue. Pero se da cuenta que aunque ya estamos limpios, el proceso de purificación sigue todavía. ¿Hasta cuándo se va a acabar? Hasta que entremos a vivir a nuestra casa. Es lo que vamos a estar viendo. Cómo llegar a vivir en nuestra morada eterna. Hasta ahí se va a acabar el proceso. Póngase de pie, hermano. Aleluya.
A veces tengo que dar instrucciones desde aquí porque los padres no han cumplido su responsabilidad de padres. Tú eres templo y morada del Espíritu Santo. Cuida tu templo, no lo destruyas. No lo destruyas. No te dejes influir por el mundo. El Señor te sacó del mundo. No vuelvas atrás. No vuelvas al mundo. Padre, gracias. Gracias. Gracias, Señor. Mira cada corazón, Padre. Mira nuestras vidas. Sálvanos, Señor. Sálvanos. Límpianos. Purifícanos. Ten misericordia de nosotros. Pídele a Dios misericordia de tu vida, hermano. Pídele misericordia de tu vida. Pídele misericordia de tu alma. Que te limpie. Que sea para ti la limpieza de tu alma una necesidad. Porque es bueno para ti estar limpio. Que sea agradable y que sea perfecto. Y si estás pasando por un proceso de limpieza, de purificación, recibe la fortaleza de Dios, en la autoridad de Cristo Jesús. Que tu boca no se abra con palabras de maldición. Que tu boca no se abra con palabras que te saquen del propósito de Dios. Aquí estamos, Padre, aquí estamos. Tómanos. Clama por tu alma, hermano. Clama por tu alma. Clama para ser limpio. Clama para ser limpio. En la autoridad de Cristo Jesús.
Ministerios Internacionales Roca Eterna, desde la ciudad de Austin, Texas, presentó Perfeccionados por la Doctrina. Para mayor información acerca de este ministerio, visítanos en internet www.mirrocaeterna.net.